Hola, amigues del internet y gente que está a punto de ver nuestro siguiente episodio de Género Signo de Leer. Yo soy Priscila y soy la Priscila que edita. Eh, la primer parte del video pereció en el éter del internet y no se perdieron mucho, afortunadamente para ustedes, el update del clima que aparentemente siempre doy y que no sé, no me acuerdo qué estaba diciendo, la verdad. El punto es que, no se preocupen, el tema está completo, pero, ajá, es la razón por la que el video, el, sí, el podcast del día de hoy es un poco más corto. Pero es todo. Que tengan un muy buen día y ya, bye. Me estabas respondiendo algo, pero no sé qué estabas diciendo. Que mi segundo comentario de tu update, cuando dijiste que ibas a leer la... ¿Qué? El libro que denefiaste, la no sé qué del La erizo. elegancia del erizo. Ajá, yo te lo juro, pero no te lo dije porque I was not up to setting you up to failure. Apparently everybody knew that I was not going to like it. Ok, mira, te voy a decir por qué yo sabía que no te iba a gustar, ¿sí? Why? No sé si tú te acuerdes o si estabas metido en ese lado del internet de los libros en aquel momento, pero para Ujú. 2012, 13, 12, 13, 14, era, digamos que es la versión de Leo autores traducidos de persona normal. O sea, como que era el Dude, pipeline directo. yo le dije a una amiga que sí le gusta ese libro, suena a persona normal. Y me dice, no, no, nada que ver. Y ahora que lo terminé, bueno, que casi lo termino porque me faltaban 150 páginas, una cosa así, es como si metieras en una licuadora el mundo de Sofía y persona normal. Y Y mira, yo no. no lo he leído, pero de lo que tú dijiste y de lo que yo llegué a escuchar en el internet sobre este libro y de que el hot take era a nadie le está gustando este libro, pero a mí sí me encantó. Era muy como de, pues sí, como de pick me pero académico, pero como de pick me lector, you know? Ah, sí, Y es que la producto de su tiempo señora, también, producto de su tiempo. justo, se nota mucho que es de principios de los 2000 el libro, o sea, cuando no te das cuenta de los microracismos y microviolencias y que no dejas a la gente vivir su vida, porque todas las personas que son distintas a la niña y a la señora son unos imbéciles, o sea, menos el señor japonés misterioso, femenino pero guapo, y es como, this is disgusting. I didn't like it at all. Sí, entonces esa era la de, uy, vale, uy, vamos a ver si lo termina. Y mira, Pues casi lo termino porque, haz de cuenta que estuvo todo este pedo de los farmers, ¿cómo se dice? No, ganaderos, no. Hubo una serie de paros a nivel nacional en las carreteras, en agrícolas. especial en el Bajío, gracias, las personas de la agricultura en México que estuvieron bloqueando. Y también hay, ay, ¿por qué no puedo hablar el día de hoy? Están arreglando las carreteras también de aquí del Bajío. Entonces hubo un chingo de tráfico y yo por más que no quisiera leer ese libro, obviamente como buena persona que sale de viaje se me olvidó algo y se me olvidó mi cargador del celular. Entonces en vez de estar friendo mi cerebro con TikTok, tuve que leer el libro. Entonces por eso casi lo termino. Si no, lo hubiera nefiado a la página 100, pero no podía hacer otra cosa más que leer porque, no sé. No me podía dormir. Había un señor a un lado de mí. Odio cuando se ponen señores a un lado de mí en el camión. Es creepy. Porque así es la realidad, desafortunadamente. Mm, entonces sí, si no, yo lo hubiera abandonado hace mucho, ese libro. Pues sí, eso. Eso también quería comentar de tu update. Porque, ay, no. La Y neta ahora fue todo el mundo como, en el reel, así de, güey, a mí tampoco me gustó. Y yo sí, ¿por qué no me advirtieron, hijos de su chingada ah, no, madre? o sea, yo no dije nada extra porque lo mío, it was based on vibes only. O sea, yo no lo he Hmm, leído. don't. Y la cosa es que ya después, como con tu comentario, fue así, ah, ya pasamos por aquí y lo leímos para gracias por la bolsa. Hmm, Persona normal. ujú, ujú. Pero, pues, I mean, te tenía que pifiar en algún momento la rueda. Sí, O sí, sea, it's okay. llevaba demasiadas checkmarks ahí. Pero luego viste lo que hizo, o sea. Sí. Me dio Sí, la segunda parte de la saga del libro de los héroes, justo un libro después de que me lo había dado. O sea, todo bien, todo sí, bien. dijo, está bien, estuvo muy feo esto. I'm sorry. My bad. Exactamente.
Sí, y pues obviamente voy a leer Nocturno Belfegor, que yo recuerdo que fue de los cuatro que escuché, fue el que más me gustó. Entonces espero disfrutarlo igual. Anyways, ¿te parece que entremos al tema Yes, entremos a tema. de esta semana? Bueno, pues hoy yo traigo preparado un tema que vamos a exponer y escuchar comentarios de Pris, pero principalmente quiero que hablemos de algo que me apasiona mucho, tanto para bien como para mal, porque también me enchilo, y es la literatura que se escucha. Entonces, vamos a recorrer un camino desde las primeras narraciones orales alrededor del fuego hasta la explosión de los audiolibros y los podcasts narrativos, como lo que está ocurriendo en estos momentos. Y también voy a hablar de por qué sí escuchar audiolibros es leer, por amor de Dios. O sea, eso no es una discusión, eso es ya, desde ahorita se lo estoy diciendo, sí es Sí. leer. Chinguen a su madre los que piensen que no. Sí, y no es una discusión porque yo no tengo ningún argumento en contra. Pienso exactamente igual que tú en ese Es que sentido. no hay un argumento en contra que se sostenga, Que sea ¿sabes? válido, exacto, ajá. Ajá. Porque, o sea, nuestra mente, y está comprobado científicamente, si eso es lo que quieren, procesa de forma muy similar lo que entra por los ojos y lo que entra por los oídos. Además, quiero tocar un punto en el que los audiolibros como acceso a la literatura para personas con discapacidad visual son muy importantes. O sea, ¿cómo le vas a decir a un ciego que no está leyendo? You fucking idiot. Justo. No sean capacitistas. Exacto. Es una necesidad y no es una simple moda. Y no es una simple moda porque aparte tiene una historia detrás. La tradición oral es desde que el hombre es hombre, ¿sabes cómo? Es que bueno, vamos a empezar. La historia de la literatura no empezó con tinta, ni con papel, ni con escritura. Empezó con una voz. Los primeros relatos fueron mitos, leyendas, genealogías, cantos épicos, nombres de deidades, historias de origen, y la palabra hablada fue durante miles de años la forma principal y muchas veces la única de transmitir conocimiento. Algunos ejemplos emblemáticos. La Ilíada de la Odisea, que leí este año, que amo y adoro, se compusieron y se memorizaron a lo largo de siglos y luego se plasmaron en un texto que ahora conocemos como estos tomos, ¿no? Gigantescos que Homero escribió, que realmente Homero, muchos estudiosos de la historia grecorromana dicen que es como una figura aglutinante, porque la Ilíada y la Odisea son leyendas y son historias que se fueron conformando a lo largo de la historia, a las que muchas personas les fueron metiendo de su propia cosecha. Y si tú supieras leer griego antiguo, mirarías que hay muchas construcciones dentro de párrafos de la Ilíada y la Odisea que tienen diferentes formas de escritura, que siguen siendo griego antiguo, pero slightly different, ¿sabes? ¿Por Entonces, qué? más bien Homero es como el primer editor compilador, Justo, esa es no una necesariamente teoría. autor. Ujú. Ujú, ujú. Y bueno, en Mesoamérica, los pueblos nahuas y mayas transmitían sus poemas y relatos también a través de cantores y recitadores. Y en tradiciones africanas y afrodiásporas se mantiene hasta hoy en día la figura del griot, que es el guardián de la memoria oral. Y esto lo pueden buscar en todas las culturas que quieran. Siempre la literatura y la transmisión de leyendas, cuentos e historia y genealogía ha sido a través de la oralidad primero. ¿Por qué? Pues porque esto no solo era entretenimiento, preservaba la identidad, organizaba la vida social, enseñaba valores de vida y transmitía la historia colectiva. La literatura nació como algo para ser escuchado. Durante la mayor parte de la historia humana, leer significaba oír. Y eso es algo que creo que hemos olvidado en la contemporaneidad. Sí, porque creo que lo que hace que lo olvidemos es que mucha gente no tiene en cuenta lo relativamente moderna que es la alfabetización. No, ¿cómo se dice? Sí, o sea, es muchísimo tiempo nos tomó amaestrar hablar como para empezar a generar sistemas de escritura y después descifrar esos sistemas de escritura. Y luego Porque nada más era leer y ver. Sí. No había todavía digamos, esta traducción a ver el código y hablarlo, decir, leer en voz alta, digamos. Depende mucho de la historia del lenguaje, a lo que entiendo, pero también tiene mucho que ver con
que no se toma en cuenta que el libro como objeto perteneció a las élites durante muchísimos años. O sea, la revolución de Gutenberg o la revolución industrial o la revolución de la imprenta fue una revolución de las clases altas, porque el libro como Claro. objeto tardó un chingo en llegar a las masas, pero un chingo. Y el vestigio Y que tenemos de ellos son los pinches caros que son todavía hoy en día. exacto, por eso iba a decir, y llegar a las masas entre comillas, porque es bien difícil comprar un libro y es un privilegio. Spoiler de chisme, porque en TikTok se andan peleando porque un güey salió a decir, güey, es súper fácil leer. O sea, te vas a Estados Unidos, te compras ahí en el Goodwill unos libros a 50 centavos de dólar en inglés, y aprendes inglés y ya, güey. Es como, excuse No me. puede ser. Obviamente, Dime que esto es un chisme generado por inteligencia artificial. I wish, I Oh, wish. no. Ahí está el video del vato todavía en internet. Ah, stupid people. Y obviamente todo el mundo se le fue encima. I love it. Cantan los finales felices, claro que sí. Sí, pero bueno, justo con la escritura, la literatura se fija, se conserva y se multiplica, pero aún así durante siglos leer significaba leer en voz alta. O sea, en la Edad Media, en el mundo árabe, en los monasterios europeos, en plazas, mercados, la lectura seguía siendo colectiva, sonora. Muchas personas no sabían leer y dependían de otros para acceder al texto, ¿sabes? Incluso en la modernidad, leer en voz alta era una práctica común. En el siglo XIX, en fábricas y talleres había lectores que leían novelas en voz alta para entretener a los trabajadores mientras hacían labores manuales, que es un dato que yo no sabía hasta que estuve investigando sobre esto. Así como para Y entretenerlos. sí, claro, y tiene toda la lógica del mundo, porque pensemos que esto era parte de the expenses de la empresa, de los... Si Ujú. hubiera en el presupuesto, es más fácil comprar un solo libro y darle un megáfono al compa que sabe leer que poner una bibliotequita con múltiples copias de un solo libro. You O know? un sonido que abarcara toda la empresa, ¿no? Porque ahorita pues puedes poner un radio con bocinas o algo así, pero pues Ah, sí, antes no claro, era tan pero sencillo. todo esto precede a. Ujú, O sea, ujú. es claro. Sí, es que tiene todo el sentido del mundo, nada más le estás poniendo más lógica a todo esto. Y una de las razones por las que quise tocar este tema ahorita, porque es una de las temáticas que salió desde el principio para discutir en el podcast, es que en el primer módulo del diplomado vimos unas lecturas que me gustaron mucho que hablan acerca de esto. Y en unas de ellas, aquí hice como un mishmash que obviamente no voy a citar académicamente porque who cares, this is a podcast. Pero bueno, en el siglo XVI y XVII, escribir y leer estaban todavía estrechamente asociadas con la voz. En el español, la ortografía era ante todo una cuestión de ortografía fonética. La gente escribía cómo se tenía que pronunciar en voz alta. Y por eso vemos escritos del español antiguo que están así medio furcios. That's why. ¿Por qué? Porque lo importante era que tú tuvieras como, así como cuando la gente lee una partitura y tú sabes la entonación, y tú sabes cómo debe de sonar exactamente algo, para eso era que la ortografía cumplía su función antes, era una ortografía fonética. Solfeo. Se escribía como se hablaba, porque la escritura estaba totalmente acostumbrada a la oralidad. De hecho, leer en privado, en silencio, era raro. O sea, un güey en un monasterio ahí leyendo en voz baja era el rarito del monasterio, ¿sabes cómo? Leer era una práctica colectiva, pública, compartida, y la idea de leer en silencio como hacemos hoy en día es una invención relativamente reciente en la historia humana. Así que sí, leer en voz alta para otros era la norma y leer en silencio la excepción, cosa que ahora es al revés, ¿no? Y es importante recordar esto porque desmonta la idea moderna de que leer siempre ha sido un acto individual, solitario y silencioso. No, leer fue durante siglos algo que se escuchaba. Que mucha gente no conoce este dato, lo ignoramos o se nos hace extraño la comunidad. Hace poco también una amiga me mandó un TikTok de una escritora que decía que los clubes de lectura eran una tontería que no entendía. Y yo sí de señora, leer en comunidad puede llevarle a vender más libros, así de sencillo. O sea, tan mínimo como Es, eso y tan es, amplio como un montón de cosas más. no puede, ay, no puede ser. Porque Sí la le gente dije, es así. sí le dije, ¿quién es esta pendeja? Así Para no leerla, ¿sabes? exacto, exacto. No, todo mal. Y luego, en otra de las lecturas que tuve en el diplomado, hablamos sobre justo la oralidad y los libros y la función de los libros, ¿no? Y cómo este
objeto fue cambiando lo que fue la literatura oral o la literatura colectiva a la literatura individual. Y hay un güey que se llama Marshall McLuhan, que se estudia mucho en comunicación, que habló de este paso de la oralidad a la cultura escrita, que transformó la experiencia humana, ¿no? Y habla de un homo transcriptus o una mamá, así le puso el concepto, pero para él la imprenta fue un signo de alienación humana. O sea, para él el lector no solo dejaba de usar otros sentidos como el oído o el tacto, para concentrarse solo en la vista y alienarse del grupo social. O sea, era visto como algo negativo leer en solitario para este hombre. La lectura silenciosa, individual, introducida con fuerza por la cultura impresa, implicaba una pérdida cultural, una ruptura con la colectividad que caracterizaba a la oralidad. Leer en silencio era el doom scrolling de los 1700. Exacto. La escritura entonces no solo cambió la forma de registrar el mundo, sino la forma en la que nos relacionábamos con él y entre nosotros. Entonces, esto es algo que también se nos olvida, ¿no? O sea, que la realidad en la que vivimos y la realidad social en la que vivimos es un constructo que va cambiando conforme las necesidades de las sociedades en las que nos encontramos. Así como ahorita decimos, ay, no, es que se la pasan viendo TikTok y tienen el cerebro frito y así. Puede que sí, pero también eso puede ayudar a otros discursos, a la evolución cognitiva de otra manera, a encontrar, no sé, información de otra forma. Y todo tiene sus pros y sus contras, no sé. O sea, por ejemplo, yo veo que la inteligencia artificial ahorita se está usando para fake news de TV Azteca, porque los ancianos que miran todavía TV Azteca no saben distinguir qué es real y qué no es real. Inclusive muchos jóvenes, ¿eh? Cada vez los videos de inteligencia Sí. artificial están más cabrones. Entonces, sí, todo se puede usar como de diferentes maneras dependiendo de la persona que lo esté utilizando, ¿no? Pero bueno, ahora hablemos un poco más del audiolibro. Este surge como tal con la invención de la grabación de sonido. A finales del siglo XIX, con el fonógrafo de Edison, se graban poemas, cuentos y discursos, pero el gran impulso llega en el siglo XX, especialmente con dos factores. Y ahorita que dije discursos, yo les recomiendo mucho esta película de señor que se llama El discurso del rey. Me encanta, me fascina. ¿Lo has visto? Creo que conozco la premisa, pero no la he visto. Ah, bueno, mira, bueno, a mí me gusta mucho esa película, pero es un rey de Inglaterra que creo que es el papá de Queen Elizabeth, la que duró como 700 años ahí en el poder, que era tartamudo. Y él no decidió llegar al poder, o sea, estaba su hermano que renunció y demás, o sea, ellos nunca estuvieron en la línea para llegar a la corona y pues le costaba mucho trabajo hablar en público. Y su discurso más famoso fue un discurso que fue reproducido miles de veces a través de la radio. Y luego, instituciones para personas con discapacidad visual. En 1931 en Estados Unidos se crean los primeros talking books para personas ciegas. Textos grabados en discos grandes que podían almacenarse, reproducirse y compartirse alrededor de Estados Unidos. Y luego llega la tecnología portátil con los cassettes en los 60s y 70s que expanden esta accesibilidad. En los 90 aparecen los audiolibros en CD que todavía se pueden encontrar ahí en algún Barnes Noble y cosas así. Creo que hasta en Gandhi de repente así como llenos de tierra, yo creo. Encuentras algunos audiolibros en CD. Y en los 2000 llega la digitalización y se dispara todo. Hay plataformas como Audible, Storytel, Scribd, Spotify, Podimo, que yo no sabía de Podimo hasta hace poquito que un amigo me habló de ella, y apps de biblioteca que aquí en México no son populares, creo que ni existen desafortunadamente, pero en otros países sí, para escuchar literatura en cualquier lugar. O sea que no nada más son reales, tienen demasiado tiempo vigentes. Ujú. O sea, esto no es nuevo, esto no salió con las apps. 1930. Porque, o sea, ajá, estos son, ¿qué? ¿195 años hasta la fecha? Y sin contar las radionovelas y Claro. esta mito urbano, ¿no? De la Guerra de los Mundos, ¿no? Que es súper famosa, que estaban leyendo la Guerra de los Mundos de H.G. Wells y la gente pensó que estaban llegando los extraterrestres y que eran noticias en vivo y se volvieron locos y así. O sea, hay toda una historia detrás de lo populares que han sido las historias orales en la contemporaneidad. O sea, no solo, digamos, en la Edad Media o lo que sea, no, o sea, en la modernidad. Hablemos de por qué los audiolibros y podcasts literarios están viviendo una era dorada. Primero, la movilidad.
podemos escuchar mientras hacemos otras cosas, que este es como mi punto a favor con los audiolibros. Yo amo poder estar haciendo de señora, estar barriendo, estar trapeando, estar lavando trastes, acomodando ropa y no tener que estar escuchando mi conciencia. Puedo estar escuchando una gran historia. ¿Sabes? Eso es una cosa que yo amo. La intimidad de la voz humana es una sensación de compañía, y esto es muy importante, y también por lo que le han echado muchas ganas últimamente a los audiolibros, de que ya se esfuerzan más en las producciones y demás, porque cuando suena off, cuando suena robótico, cuando suena a una narración con la que tú no te sientes compenetrado, lo dejas. Personalmente yo batallo mucho con los acentos españoles. También. Prefiero neutros o mexicanos o en inglés. Y en inglés gringo, porque estoy más familiarizado con el gringo que con el inglés de Inglaterra, ¿va? El performance. Hay narraciones tan buenas que pueden transformar un texto y hasta hacerlo mejor. Yo amo cuando eso pasa. O sea, hay libros como Elizabeth Acevedo. Sí, Claro. güey. Sí, Claro que o sí. sea, que es un audiolibro y su soporte es el texto. I'm sorry. La verdad, La sí. neta. O La sea, neta. es que Acevedo primero es spoken poetry artist y después es autora. Ujú, No, ninguna delimita a la otra, ninguna demerita a la otra, ujú. pero definitivamente el fuerte de esta señora es en cómo lee lo que escribe. Claro, totalmente. Y luego están cosas así como cast grupales o corales como los de The Seven Husbands of Evelyn Hugo y Daisy Jones and the Six, que son prácticamente documentales. Entonces tú estás escuchando las entrevistas que sí se pueden transmitir bien en libro, porque también los he leído de las dos maneras múltiples veces. Tengo un problema con esos dos libros, me gustan mucho. I know that it's not usually my cup of tea, but it happened. Y son increíbles como audiolibros, increíbles. Y también acá en México tenemos algunas producciones originales de Storytel que son muy buenas. Yo hace poquito me leí el de Can't Remember the Name, pero es el de La Mataviejitas de Bernardo Esquinca y el de Gregorio Cárdenas de Bernardo Esquinca, que son producciones mexicanas que literal parecen una radionovela de los 90s o algo así. Buenísimos, con sonidos ambientales, con personajes, diferentes voces y crean una ambientación muy chila. Sí lo recomiendo. Y creo que no me hubiera acercado de otra manera a esos libros, porque Bernardo Esquinca me parece un autor bueno, pero no tanto como para comprar sus libros. Yo no he ¿Sabes? leído nada de Bernardo Esquinca. Creo que O sea, ahora lo he que ya lo escuchado, pero conozco, nada más. Nada ujú, más. creo que ahora ya que ya conozco más de él, ya me aventuraría a comprar libros físicos. Pero pues también es un punto que aquí no tengo, que a través de los audiolibros puedes llegar a libros que te pueden gustar mucho o autores que te pueden gustar mucho. Acceso para más personas. Quienes no pueden leer por cansancio ocular, por falta de tiempo, discapacidad visual o preferir lo sonoro, pueden hacerlo así. Yo le he dicho harta vez, porque Néstor es muy fan de los podcasts. Güey, tienes la aplicación de Storytel en la tablet. Ponte a escuchar este libro. Está bien bueno. Te vas a divertir. Todavía no lo logro, pero lo lograré. Y la cultura del multitasking. No siempre podemos sentarnos a leer 30 minutos seguidos, pero sí podemos manejar, caminar, limpiar o cocinar mientras escuchamos. Que está muy bien. Sobre todo para la gente que está mal de la cabeza, que siente que no está haciendo lo suficiente como yo. O sea, de que Hiperproductivos que sí, pues, sí, de necesitan que estar puedo estar terminando cosas leyendo todo un el libro. tiempo. Ujú. Ajá. So you can do that. Hablemos del debate que no es debate. Escuchar audiolibros no cuenta como leer. ¿Cuántas veces hemos escuchado, leído o visto videos al respecto de esto? A mí me irrita muchísimo. Me molesta mucho. Porque mucha gente es como de que no, güey, es que no es lo mismo, no se te queda grabado, no le prestas atención, no sé qué. Hay momentos en los que lees un libro físico y nada se te guarda en la cabeza. O sea, No, y si está fuera la lógica, entonces es una manera también de decir que los diferentes tipos de aprendizaje son falsos, ujú, ¿sabes? Porque ujú, está la gente que necesita escuchar la instrucción, está la gente que con leer la instrucción es suficiente, hay gente que necesita que le muestren cómo se tiene que ver la ejecución de la instrucción. O sea, esta es la misma lógica. No para todo mundo va a ser igual. I can and give it's you okay. that. I Ujú, can give you that. sí. Pero que no funcione para ti haga que estés dispuesto a invalidar
una manera en la que se puede obtener información. Porque, por ejemplo, tal vez la única cosa en la que diferimos tú y yo es que yo no he encontrado el flow, el timing, la consistencia, no sé, de consumir audiolibro. Yo considero que por cuestiones justo de accesibilidad, yo no soy el target de los audiolibros. Yo no puedo nada más estar escuchando y ya. Pero tampoco puedo escuchar y hacer la otra cosa porque mi... ¿Te distraes? Sí, claro, o sea, a mí mi ¿cómo se dice? Mi porción que me tocaba de multitasking en la vida se me acabó como a los 25 años. O sea, a mí me cuesta sangre, sudor y lágrimas hacer múltiples cosas a la vez si una de ellas requiere de mi cerebro, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahora que estoy aprendiendo a coser, yo dije, va a ser un pedo no llevarme los dedos en la máquina por tener la sensación de que tengo que pisar el pedal, por ejemplo. Ya. Pero por eso yo nunca podría tocar batería. O sea, pero ha estar sido bien moviendo fácil. las dos manos y el pie al mismo tiempo es como, what the fuck is this? Y la gente que hace doble, no sé cómo se llama el del pie, pero que hacen así, el doble pedal. Ajá, exactamente, es como que, güey. Pero me puedo poner mi podcast de gente haciendo cosas horribles y puedo ponerme a coser y no, hasta el momento no me he llevado mis deditos con la máquina. Nice. Porque, o sea, como que esa otra parte, y sí necesito estarle poniendo atención a la cosa que estoy escuchando, pero no la suficiente como si estuviera escuchando un audiolibro, you know? Claro. O sea, porque el audiolibro luego de pronto quiero detenerme y, no sé, marcar en la app, tengo que volver aquí para poder anotar esta frase, o lo que sea. Ahora, supongo que lo vas a mencionar en algún punto, pero qué maravilla de la tecnología, las lecturas inmersivas. O sea, y para eso necesitas el audiolibro y tus ojitos. Es fantástico. Es una cosa maravillosa y que volvemos al mismo. Yo de pronto, ya no oigo nada. O sea, hay un punto en el que yo ya no oigo nada, entonces continúo con mi lectura. Pero el hecho de que eso me pase a mí no hace que me pelee con gente como tú que sabe perfectamente que puede hacer varias cosas o que sí hay un consumo más o menos como constante y decente de audiolibros. Pero depende mucho también de qué tanta atención estás dispuesto a darle. Porque, por ejemplo, cuando yo empiezo a escuchar, y de hecho es una razón muy grande por la que casi nunca leo libros de no ficción. Casi no escucho libros de no ficción, es porque digo, güey, tengo que subrayar esto, güey, esto es importante, güey, quiero regresar a esto. Y digo, no, me voy a estar parando cada 5 minutos, mejor lo consigo en ebook o en audiolibro, en ebook o en físico, para poder estar leyéndolo mientras lo escucho, o leyéndolo en físico de plano. Entonces, sí depende mucho del tipo de texto, de la atención que le quieras dar. Por ejemplo, yo no podría escuchar un libro que me está llamando mucho la atención, que tiene muchos datos interesantes, y ignorar que quiero subrayar esas cosas, ¿no? Que eso es como el único beneficio que yo le veo a los libros físicos sobre los audiolibros, que tienes la capacidad de estar anotando sobre ellos y subrayando sobre ellos. Fuera de eso, creo que para ciertos textos puede ser muy interesante y muy entretenido y eres capaz de entender todo si te lo propones, pero es lo mismo que leer un libro físico. Si no quieres entender, no vas a entender. Sí, claro, o sea, piensa en la gente que así tranquilamente acepta que lee escalonado en diagonal y es como que eso no es leer para que veas, eso es no leer para que sepas. Pero, insisto, o sea, que una cosa no funcione para uno no significa que hay que invalidar la experiencia de todos los demás. O sea, es como que, güey, si en mi caso, yo no he encontrado el momento, la neta. Por ejemplo, siempre terminamos mencionando a Acevedo. Yo a Acevedo la leí y la escuché. O sea, yo necesité esta cuestión de estar viendo el texto mientras escuchaba el libro. Y curiosamente creo que la mayoría de los audiolibros que yo he consumido, si los pongo así como si los pusiera en una lista, la mayoría son no ficciones, de hecho. Que no sé, a lo mejor es porque se siente como si estuviera escuchando un podcast de un tema específico, ¿you know? Yeah. No sé. Es que yo solo escucho podcast de literatura. No escucho podcast sobre ciencia o cosas así. Yo sí. Mi consumo de podcast ahorita es 50% true crime, 50% ciencia, Yeah. por divulgadoras de ciencia en México.
Entonces como, o sea, se siente como un poco más el tipo de cosas que haría, que leería. Creo que mi cosa es con el audiolibro de corte literario. O sea, como que no, Qué no sé, curioso. hay algo extra que no logro hacer. Como que mi cabeza necesita escuchar cada palabra, todo. Y luego es bien bonito los que tienen toda esta producción extra, ¿no? Ujú. Pero me distrae tanto. No Me manches, a mí distrae me tantísimo. encanta. No, y es que sí, o sea, está muy genial porque creo que cuando todavía tenía Storytel, sacaron una producción original de un cuento de Mónica Ojeda, Ujú, que está en Las Voladoras. ujú. Es un cuento que tiene que ver como con música y una morra desmembrando a su hermana y bla, bla. Pero porque tiene que ver con música, los arreglos, o sea, la postproducción de todo ese audio, los efectos, todo, dices, qué cosa tan genial. Está muy interesante. Pero es un cuento. No sé si una novela habría sido así como que, al menos para mí, no habría sido elección. Porque después, cuando leí Las Voladoras la primera vez, me topé con ese cuento y lo leí. E insisto, a lo mejor es la forma en la que yo aprendo, no sé. Lo leí y me gustó mucho más leerlo que la experiencia que me dejó haberlo escuchado. A pesar de lo Puede ser, acústico, digamos, que es el cuento ese. puede ser. Pero yo no estoy ahí diciendo que leer audiolibros de eso no es leer. O sea, es Obvio, leer. sí, spoiler, sí cuenta, sí es leer y la ciencia cognitiva lo respalda. Tu cerebro procesa el lenguaje en áreas muy similares a cuando lees. Construye las mismas imágenes mentales, sigue las estructuras narrativas, genera inferencias. A lo mejor nosotros no confiamos en nuestra capacidad cerebral, pero sí lo hace. O sea, y también es una cuestión de práctica, siento yo. La primera vez que yo agarré un audiolibro lo tuve que repetir como 1000 veces y ahorita ya es como que, no sé, como que ya te adecuas, ya sabes qué ritmo de escucha tienes. Por ejemplo, yo cuando estoy escuchando un audiolibro sin el texto, 1.5 es mi sweet spot. Cuando estoy escuchando mientras leo, es como 2. ¿Por qué? O 2.5, porque leo mucho más rápido de lo que escucho. Ok, esa es otra. A mí no me gusta cómo se oye, porque es muy mínima la deformación del audio, es muy mínima cuando le aceleras, pero no me gusta, hay algo, o sea que, cuando la gente dice que algo les gusta y que les rasca el cerebro de la manera correcta, pues a mí Ajá, me hace así, como que me pokea el ya, cerebro nada más y no me gusta la mínima distorsión esa que se hace cuando uno acelera el audio. ya. No sé, No guácala. sé si te has dado cuenta, pero yo soy una persona muy desesperada. Y soy una persona que habla muy rápido, pues también me traba un chingo. No, o sea, mi cerebro va como... No es lo mejor del mundo, supongo, pero mi cerebro va como a 2x, ¿sabes? 2.5, una cosa así. Entonces, si yo estoy leyendo a uno o 1.5 y tengo el libro aquí, me aburro, me duermo, me da hueva, no puedo. ¿Por qué? Porque el audio va aquí y yo voy acá, ¿sabes? Hay un desfase. Entonces, si yo quiero hacer lectura inmersiva, tengo que hacer que el audio vaya más rápido. Ya, insisto, es que esto al final se vuelve una situación ya no tanto de acceso, sino de encontrar el sweet spot. Porque, ajá, si no, hay varias cosas, ajá, definitivamente en la que estamos como llegando a donde mismo, pero de diferentes maneras, definitivamente. Sí, pero bueno, puedes hacer todo eso, puedes generar inferencias, puedes anticipar lo que viene, puedes crear tus propias teorías. Uf, últimamente, y yo sé, justo cuando empecé a leer La sobreviviente de Riley Sager y que me dijiste que había opiniones polarizantes sobre ese güey, me empezaron a salir videos de gente que le caga Riley Sager y que le caga Grady Hendrix y yo así de, ¿qué? Me encantan. Y hace poco, de hecho, hoy terminé un segundo libro. No, ayer terminé un segundo libro de Riley mm, que se llama La chica en el lago o La mujer en el lago o algo así. Y no mames, creo que acabo de encontrar que los thrillers en audiolibro me gustan mucho. Porque es como, es algo súper palomero, divertido. Estás así de que, güey, fue este. No, fue este. No, ya hiciste algo que la cagaste. No, ya descubriste que al asesino te va a querer matar a ti. Y es como que estás constantemente anticipándote lo que viene, pensando en las teorías.
y le prestas atención a lo que hacen cada uno de los personajes porque cualquiera de ellos puede ser el malo malote, ¿sabes cómo? Y me ha sido muy entretenido escuchar a este vato. El final de este libro de La mujer en el lago o La chica en el lago, como se llame, sí fue una jalada de los pelos, no me gustó, pero sí se me hacen muy entretenidos. Entonces yo creo que sí voy a seguir escuchando a este vato. Pues afortunadamente para ti aparentemente es bastante prolífico, entonces, porque creo que nunca he visto como back to back videos de gente que hable de este señor que mencionen el mismo libro, a menos de que todo el mundo esté hablando como del más nuevo, pero, o sea, Yo no lo topaba. yo empecé a escuchar el nombre de este señor con, ay, ¿cómo se llama esta mujer? Keila, de Lala Books, Books en Lala, Books en Ujú. Lala, ella, Sí. de que así de cada wrap-up de trimestre, creo, Ujú. como 2 o 3 libros de este señor distintos. Y es como que, ok, pues a escribir un chico. Seguramente. Y si está teniendo como impacto, porque es eso, yo no lo había visto en español. Y por lo que Mm. me dices, los estás escuchando en español. Sí. Y de Ajá, hecho yo di entonces. con él porque Mariana hizo como una purga ahí en su librero y yo le dije, ah, esto me llama la atención. Y se llama La chica final o algo así, The Final Girl. Y es un libro de Alfaguara de Ray Sager. Órale. Ujú. Sí, a mí también me han estado saliendo cosas de él y de Grady Hendrix, así como de que están utilizando erróneamente la figura femenina en este tipo de historias y no sé qué. Que igual Pero como yo no puedo los leo, estar. no he profundizado, la neta. Que yo puedo estar in the bad, maybe, porque yo no me. Pues soy una persona no binaria. A lo mejor no estoy viendo algo que una mujer sí está viendo. Pero a mí me fascinan. Y según yo, la forma en la que hablan sus personajes femeninos es buena. Pero bueno, las mujeres son las que tendrán la razón en eso. No sé. Pero bueno. Profundizaremos en eso, o no, después. Son diferentes formas de experimentar la realidad. A final de cuentas, yo estoy en un cuerpo femenino, pero hay ciertas cosas que no comparto de la experiencia de las mujeres, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, no es menos, no es un atajo y no es hacer trampa. No, el libro es un libro. Cambia el medio, pero no cambia la experiencia literaria fundamental. Y ahora quiero hablar de lo que mencionábamos al principio, de que los audiolibros no solo existen por comodidad, también existen por derecho. Para las personas con discapacidad visual o con dificultades para la lectura como la dislexia, limitaciones motoras, fatiga ocular, etc., los audiolibros son la forma principal de acceder a la literatura. No es un lujo, son una herramienta de inclusión cultural. Negar que escuchar es leer borra esta experiencia y refuerza una idea elitista de la lectura. El acceso sonoro democratiza la literatura y eso es algo que deberíamos de celebrar. Nunca No a mejor ti, dicho. a la gente que piensa eso. La neta sí. Y es cierto, fíjate, porque, por ejemplo, de lo que acabas de mencionar, ahora yo me siento como un poquito terrible porque jamás me pasó por aquí la gente con dislexia, por ejemplo. O sea, y es cierto, o sea, hay una cosa muy específica y no es una población pequeña. O sea, no es como que están ahí entre las sombras esperando a que algo pase. No, o sea, creo que todo mundo, si no la gran mayoría de nosotros tenemos al menos una conocida que tiene dislexia. Ujú. Y si no, sabemos de alguien que tiene dislexia. Es como, bueno, sí es cierto, tienes toda la razón. Por acceso, lo mismo, a lo mejor es muchísimo más sencillo también tener acceso a un audiolibro como persona con una debilidad visual o como una persona que es, ciega, que tener acceso a bibliotecas con Braille. libros en braille. Ujú. Porque esa es la otra cosa, porque No se me quiero ni asume, meter ahí. es Siento que que es complicadísimo encontrar libros en braille. deja tú complicados, los acervos son súper chiquitos. Yo solamente he Ujú. podido ver el acervo que está en Tijuana. Es súper chiquito, se ve que son cosas que algún librero que estuvo en cargo en algún punto de, I don't know, los 90 tal vez, dijo, necesitamos tener esto. Pero también, o sea, pensar que la gente ciega, por ejemplo, con tener un acervo en braille es suficiente, es asumir que toda la gente ciega es ciega de nacimiento y entonces que automáticamente si sabe leer braille.
O que pueden Y llegar a no. la biblioteca, que de seguro hay una sola biblioteca en todo el estado que tiene libros en braille, que le queda 1 hora de distancia, ¿sabes? Yo nada más he visto en una sala de lectura que está en el Museo Espacio aquí en Aguascalientes, El Principito en braille. De ahí jamás he visto otro libro en braille. Me imagino que tiene que ser algo así porque también te digo, yo vi un acervo, pero eran súper poquitos títulos y me imagino que tienen que ser como versiones abreviadas porque no creo que, bueno, no sé, hay muchas cosas que uno no podría Que pensar de ignora. este. Sí, 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 Ujú. este, pero es eso, o sea, es asumir que si tienes una debilidad visual o eres ciego, lo eres desde siempre y entonces automáticamente sabes braille. O sea, como si la gente no tuviera accidentes, como si la gente no tuviera enfermedades degenerativas, como si, ¿sabes? O sea, es toda esta otra cosa. Y lo importante que el acceso sea decentemente sencillo, también se nos olvida. Sí. Porque podemos hacer cosas por obtener acceso a, no pensamos en en la gente en la que no. O sea, Y luego están los es... güeyes que dicen, ay, la mierda, el lenguaje inclusivo, ¿por qué no enseñan braille? Y es como, ajá, hay muchos procesos que pueden ser, que pueden ir a la par, ¿sabes? Ay, lo que es no entender, chingado. Es que es otra cosa. O sea, no es lo mismo. No es, Ya no te es hice tan, enojar, perdón. sí, no, no, tú no me haces enojar. Me hace enojar que efectivamente he escuchado a esta gente diciendo este tipo de tonterías. O sea, oh, el lenguaje incluyente no, mejor que haya acceso a braille, mejor que enseñen lenguaje de señas, mejor que, es que no está peleada una cosa con la otra. Exacto. O sea, no son mutuamente excluyentes, al contrario, son incluyentes. Es Sí. como, Pues podemos hacer las dos cosas, amigo. ¿Por qué no te postulas para aprender braille? ¿Sabes? O sea, no, y eso, o sea, es la gentecita que dice eso y luego les pregunta si tú usas lenguaje de señas. No, no lo necesito, no. Entonces, un pato. entonces, o sea, es como, espero, ojalá que el micro alcance a escuchar lo que yo escucho, a un Ujú. pato ronroneando. Sí, sí, Ay, de nada, bellos. gente que nos está escuchando. Chiquito bebé. Bueno, cambiamos de tema para ya no seguirnos enojando. Hoy estamos viviendo una explosión de audiolibros. Audiolibros en miles de plataformas, dramatizados, con música, con efectos, narradores profesionales con carreras consolidadas e inclusive bookfluencers que han permeado en el mundo de los audiolibros. O sea, tú miras ya a Claudia o a Raiza, que es todo una ceremonia ir a hacer sus audiolibros de sus libros, ¿no? Plataformas que producen este contenido original, podcasts literarios que funcionan como puertas de entrada a lecturas y quizá en un futuro esto siga evolucionando, siga modificándose, siga popularizándose y el audiolibro va a significar otras cosas. Por ejemplo, Storytel, te estoy hablando de ti. Cosas que me gustaría que cambiaran. Que Storytel se pudiera usar y reproducir en la computadora, en un explorador. Eso para un Godín sería la joya, lo máximo. 10 de 10. Ahorita solo lo puedes usar desde tu celular. Puedes cancelar tu suscripción en internet. No recomiendo que eso sea lo único que puedas hacer desde la computadora. Recomiendo que también les dejen reproducir sus libros. Y otra, que hubiera una conexión o una simultaneidad porque muchas veces está el audiolibro y está el libro electrónico. Que tú pudieras hacer switch entre ellos y para hacer las notas, para hacer los subrayados. Uf, uf, eso sería una forma increíble de darle un boost al audiolibro. Storytel, esto es una consulta, ¿sí? Entonces después te vamos a pasar la factura de 3. Yo siento que eso evolucionaría mucho el uso de los audiolibros. Y eventualmente la literatura va a seguir mutando y una cosa que no va a cambiar es que vamos a utilizar nuestra voz para hablar sobre ella. Esto es lo que yo preparé para este episodio. La literatura sonora no es un reemplazo de la lectura tradicional en la actualidad, porque obviamente hay una evolución de por medio. Es una forma más de acercarnos a lo mismo que íbamos buscando desde que nos reuníamos alrededor del fuego.
una historia que nos acompañe y una voz que nos cuente quiénes somos. Si escuchas audiolibros, estás leyendo, si necesitas audiolibros para acceder a la literatura, eres parte de la comunidad lectora. Si prefieres la página impresa, está bien. No competimos, o no deberíamos de competir, sino de coexistir. Y ya, eso es todo lo que traía para hoy. Muy bien. 10. Denle su título. Sí, es que definitivamente este es el tipo de temas que siento yo que no debería de haber ninguna discusión al respecto. O sea, no tendríamos que vernos en la necesidad de sentir que necesitamos expresar abiertamente nuestro sentir al respecto. ¿You know? O sea... Nuestro sentir sin fundamento. Sí, no, o sea, aunque no te hubieras tomado el tiempo de escribir un guión o de leer al respecto o de tener fuentes decentemente citables, esto no debería ser la cosa por la que nos estamos peleando, you know? Ujú. Esta En no redes debería sociales. ser sí, claro, o sea, esta no debería ser la cosa por la que la gente discute, Ujú. ¿sabes? Hay muchas otras cosas pasando en el mundo de la literatura y en el mundo en Y en general, el pero mundo en general. sí, claro, en el mundo en general, pero pensemos que podemos mantenernos en esta burbujita. Hay otro millón de cosas pasando en el mundo de la literatura que merecen un poco más de energía neuronal que decir sinapsis. Sí, claro, o sea, es que eso, o sea, y me parece todavía más raro, falto de sentido común, que la mayoría de la gente que pone estos argumentos de que leer audiolibros no es leer, they say it with a passion. O sea, te voltean los ojos, te miran para abajo, es como que, ay, audiolibros. Tengo un concepto para eso. A ver. Dunning-Kruger. You know what that is? No. Hay una cosa que pasa en el mundo que los científicos del Yes. ser humano han descubierto como el efecto Dunning-Kruger, que es que entre menos sabes, más experto y más seguro te sientes de lo que estás diciendo. Sí, totalmente. The Dunning-Kruger Effect. Ajá, mientras menos sabes, más confianza tienes y entonces llegas, ay, esta gráfica me encantó, la gente no la puede ver, pero confianza en en la yes, de no saber nada, a ser competente, a ser un gurú en las X, Ujú. y entonces en el saber nada, 0. La confianza está en el pic del monte de la estupidez. Ujú. Y así se maneja la gente en redes sociales y en muchas partes del mundo. Oh, no. Sí, esto Yo es amo ese Dunning-Kruger concepto. Explica muchas cosas. at its finest. Sí, totalmente. Ay, no, qué feo. Y es lo Pero bueno. suficientemente terrible como para que alguien le haya hecho un teorema, Claro, ¿sabes? Ay, claro. no. Es un fenómeno que lleva mucho tiempo siendo estudiado y es muy vigente y muy visible en las redes sociales. Pues bueno, las conclusiones de hoy es que leer audiolibros es leer y que si no es lo tuyo, pues ni modo, ya, supéralo. Let it be. Sí. ¿Y ya? Y ya. Supongo que nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Sí. gracias por escucharnos. Tengan maravilloso lo que sea. Bye. Bye.